Aleluya. Estuve meditando en la palabra de Dios esta semana y una de las historias, si se puede decir correctamente, historias de la palabra de Dios es Judá y Israel. Dos ciudades. ¿Cuántos conocen la historia de Judá y Israel? ¿Cuántos conocen qué es la tierra de Israel o el pueblo de Israel? Levanten la mano si lo saben. ¿No recuerdan el pueblo de Israel en la palabra de Dios? Dios los sacó de la esclavitud. Estaban esclavos por mucho tiempo, generaciones que habían pasado habían estado en la esclavitud. Pero Dios le dijo a un hombre tartamudo, un hombre que se había criado entre la misma, allí con Faraón, entre la misma familia, se puede decir, que tartamudeaba, no podía hablar bien. Dios le dice, ¿sabes qué? De aquí vienes tú, de esta descendencia de acá, y vas a ser tú la voz que voy a usar para que mi pueblo sea liberado. Un hombre que no, si lo mirabas, ¿cómo iba a hablar? Pero dijo, tú lo vas a hacer. Y Moisés pasaron la plaga y pasó esta plaga y todo eso, conocemos la historia hasta que el pueblo fue liberado. Y cuando salieron los que estaban en esclavitud, como trabajaba, como funcionaba la esclavitud en ese tiempo por las generaciones, la gente entraba en esclavitud y los niños, los que estaban haciendo aún en esclavitud. Hasta hoy en día sigue la misma regla de la esclavitud. Y se lo voy a explicar así. La Biblia dice que el pueblo de Dios estaba en esclavitud. Entonces ellos tenían que hacer, y cómo funcionaba la esclavitud, vamos a suponer que había una familia de esclavos que iban a trabajar, y cuando llegaban ellos a trabajar, hacían sus horas de trabajo pegándole y haciendo todo eso como estaban allí, pero ellos tenían que vivir en un lugar, tenían que comer, hacer diferentes cosas. Entonces había algo que ellos, donde en vez de recibir pago recibían estas cosas, pero cada vez que iban a recibir pago ya debían en adelante, y había una esclavitud en ellos, y nacían los niños y seguían en esclavitud y en esclavitud. Pero llegó el momento cuando Dios los llamó y dijo, ¿sabes qué? Van a salir libres. Y cuando salieron, no salieron con la deuda, no salieron con la enfermedad, no salieron en esclavitud. Dice la palabra de Dios que ellos salieron con riqueza, salieron con ganado, con oro, con plata, salieron con todo esto. Y lo que iba a ser un momento de unos días de caminar a entrar a la tierra prometida, duraron 40 años. Y hoy no quiero hablar de eso mucho, porque quiero llegar a unos puntos. Pero cuando ellos salieron, aunque se tardaron 40 años, Dios estuvo con ellos todo el camino. Una antorcha de fuego en la noche, una nube por el día, su calzado crecía, todo estaba. Imagínate que tuviera los mismos Reeboks de cuando eras niño. ¿Cuántos recuerdan los Reeboks? Yo tenía Reeboks en LA Gear. Esos eran mis high tops, esos eran mis favoritos. Amen. Ya no los hacen, pero imagínate que tu ropa creciera contigo, nunca se rompía. Imagínate andar en el desierto y todos nunca les faltó ninguna cosa, aunque criticaban. Aún en ese momento donde hicieron un becerro de oro, donde les juntaron lo que Dios les había dado para su bendición y su prosperidad, lo juntaron para hacer otro Dios. Entonces sabemos que cuando salieron bendecidos, salió todo esto. Entonces este fue un pueblo que, aún conociendo lo que Dios había hecho en ellos, sabiendo que era un pueblo escogido, decidieron separarse de lo que Dios quería para ellos. En Judá sucedió la misma cosa. Que ellos debían de ser bendecidos, pero no sucedió. Empezaron a levantar ídolos, empezaron a hacer diferentes cosas. Y cuando empecé a mirar esto, dije, ¿sabes? No
para criticar, pero tenemos algunas religiones que han levantado ídolos, ha levantado diferentes formas o diferentes dioses para adorar. Y el Señor, ¿qué tan profundo es el dolor que tienes cuando alguien levanta un ídolo en contra de ti? ¿Eso sería la razón que tu ira vino detrás de ellos? ¿Por ídolos? Entonces el Señor me llevó, dijo, no, esto sucedió desde antes de eso. Antes de los ídolos. Y para entenderlo tenemos que regresar más de 800 años antes de lo que sucedió en Judá. Vamos a leer unas escrituras. En ese tiempo, cuando estaba Judá, había un rey llamado Manasés que se había levantado, y eso lo encontramos en Segunda de Reyes 21. Si tiene su Biblia, vayan a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 21, y esta escritura es poco larga, pero la vamos a leer del 1 al 18. Y dice: 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Hepsida, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, invitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel. Reedificó los lugares altos que se podría Esquías había derribado. Levantó altares a Baal y hizo una imagen de acero, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la que Jehová había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrias de la casa de Jehová. Imagínate, Dios había dado su palabra que ese lugar iba a ser donde él iba a estar. Entonces este rey hizo estas cosas, edificó estos lugares, estas cosas en el templo, en ese lugar. Y dice, fue agorreado y instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. También puso una imagen de acero hecha por él en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a cuyo escogí entre todos los tribus de Israel. No volveré a hacer que Israel ande errante lejos de la tierra que di a sus padres, con tal que cumplan todas las cosas que yo les he mandado y lo guarden, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. Pero ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que abraron peor que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones y ha obrado peor que todo lo que hicieron los amorreos, que lo que precedieron, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo traigo un mal tan grande sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oiga le zumbarán ambos oídos.
Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria y la misma plomada que a la casa de Acab. Limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Abandonaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira. Y sigue leyendo allí, lo pueden seguir leyendo hasta el 18. Todo esto había sucedido en este lugar. Entonces cuando lo estaba leyendo, dije, Señor, ok, dices la palabra que le diste a Moisés. Entonces me regresé. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es la palabra que Moisés había dado? A través, y quiero que entiendan, esto era a través, inspirado por el Espíritu Santo, a través de Moisés, de lo que se había hablado. Entonces la pregunta número 1 es, ¿cómo pudo suceder que Israel y Judá llegaran a estar en este estado tan corrupto, tan feo, tan corrompido? Todas las cosas que estaban sucediendo, ¿por qué sucedió? La idolatría, la inmoralidad. Y para entenderlo vamos a irnos para atrás 800 años a Deuteronomio. Si tienen su Biblia nos vamos a hacer un time warp. 800 años para atrás. Vamos a Deuteronomio 17. Y mira lo que sucedió. Eran 800 años, un poquito más de 800 años. El transcurrir de lo que se habló en Deuteronomio hasta este momento donde estaba Manasés en este lugar. ¿Están allí? Deuteronomio 17 del 14 al 20 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella, la habites y digas: voy a poner un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás como rey sobre ti al que Jehová, tu Dios, escoja. Aún de tus hermanos pondrás sobre ti como rey. No podrás poner sobre ti un nombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no deberá tener muchos caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de adquirir caballos, pues Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Tampoco deberá tener muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. La ley hablando la palabra de Dios. Esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y poniéndolos por obra. Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Dios, en otras palabras, Dios lo que había dicho es: lo que voy a establecer, los que van a estar allí, quiero que establezcan, que tengan mi palabra. La ley era la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Dijo, esta palabra de Dios lo van a escribir. Cada rey que va a estar morando lo va a escribir, lo va a anotar y lo va a leer. Leyéndolo, porque diciendo,
fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitan que leerlo para que lo escucharan, para que lo entendieran y lo aplicaran, para que nunca fueran, sí eran reyes, pero que nunca estuvieran sobre el pueblo, sino que estuvieran con el pueblo. ¿Sí me entienden? Entonces esta ley dijo, ¿sabes qué? La palabra de Dios, porque él quería que el reinado fuera bendecido. Pues lo que sucedió 800 años atrás, el hombre no hizo lo que Dios quería que hicieran. Los reinados empezaron a quitar la palabra de Dios, empezaron a ocultarlo y empezaron a aplicar cosas que no eran guiadas por Dios, el Espíritu Santo. Entonces los reinados empezaron, algunos empezaron a caer, algunos a levantarse, se empezaron a levantar los ídolos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no estaba establecida en los reinados. Entonces para cuando se llega el tiempo de Manasés, se había desarrollado la maldad tanto que él cuando llegó ya estaba bien corrompido, tenía 12 años y ya la corrupción había corrido a través de 800 años. Dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mucho. La palabra de Dios fue dada a nosotros, la ley de Dios fue dada para nosotros, para que nosotros supiéramos cómo vivir nuestra vida, lo que Dios nos ha permitido en esta tierra, sean 80, 90, 100, 120 años en esta tierra, que lo podíamos vivir bendecidos, es su bendición. Pero cuando la palabra de Dios no es aplicada en nosotros, en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestras familiares, en nuestro negocio, en cualquier área de nuestra vida, empezamos a permitir que lo corrupto, lo feo, empiece a gobernar en nosotros. Y empieza a gobernar tanto que se empieza a pasar a la segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Y sigue la maldición. Y cada generación se desarrolla peor la cosa. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no es establecida en esa generación de familia. En ese lugar, en el reinado de la Garza, de los Hernández, de los Martínez, de los como cual sea tu apellido, Mejía, lo que sea, ese nombre, esas generaciones que vienen, porque no se estableció. Empezó a corrompirse y llegó la maldición, por eso llegó la enfermedad, por eso llegó. Aquí en el valle tenemos mucho que se ha levantado la hechicería, la brujería. Aquí cada vez nos encontramos mugreros que tira a la gente allá afuera, que para hacer esto, no hombre, hazte para allá, todo ese mugrero. ¿Por qué? Porque la gente ha estado tanto en la idolatría, en los ídolos. No estoy hablando solamente de estatuas, han estado con los ídolos, con gobernantes, con presidentes, con alcaldes, con personajes de cine, personajes músicos, cantantes, con eso, y han levantado un ídolo con lo físico, con lo terrenal, con lo carnal, y no han aplicado la palabra de Dios para decir cómo nosotros debemos de vivir una vida bendecida, una vida prosperada, una vida en salud, una vida en armonía. Y se ha empezado a derrumbar las generaciones. ¿Cuántas generaciones que la familia, entre la generación, los hombres se mueren en una edad temprana? O en la generación pasa que abuelito tenía problemas con el corazón, papá tuvo problemas con el corazón, ahora el hijo tiene problemas con el corazón. O el cáncer ha sido prevalente en la familia. O el diabetes, aún la pobreza y la escasez se ha pasado por las generaciones y todos han estado como es que es parte de la familia, es part of my genealogy. Cuando vas con el médico, ¿cuáles son las primeras preguntas que te hacen? ¿Alguien en tu familia ha tenido X cosa? Pues imagínate que el enemigo diga, alguien en tu familia antepasada mató a alguien, te toca a ti la maldición.
Alguien de tu familia fue adúltero, se va a conectar la maldición a tu familia. Alguien en tu familia tuvo cáncer, se va a conectar. Y es lo que ha hecho el enemigo, porque se ha permitido que la palabra de Dios, la palabra de la ley de Dios no sea establecida en lo que nosotros le podemos llamar nuestro reinado, nuestra generación, nuestra familia. Y cuando leí esto, dije, Señor, si esto a través de 800 años trastornó lo que tú querías, tú habías llamado a ese lugar día santo, lo habías hecho, pero por el hombre se transformó todo. Entonces quiere decir tu palabra, pensar, si alguien lo puede pensar, dice, la palabra de Dios que Dios había establecido no fue suficiente. No, es que el hombre aquí está en la tierra y el hombre estableció la maldición y empezó a vivir en la maldición y se acostumbró a vivir en la maldición. Mucha gente ahorita está acostumbrado tanto a la maldición que it's like no big deal ya. ¿Cuántos han ido a la pesca y han sacado jaiba? Las jaibas. ¿Cuántos conocen la jaiba? Es jaiba, crab. ¿Cuántos han cocinado jaiba? ¿Nadie trae manos hoy o qué? Háganle así, aunque sea. Ok, yo he cocinado jaiba. Ok, y de la forma que se cocina hay dos formas que la gente lo hace. Lo primero es poner el agua a hervir y ya que está hirviendo, dejas caer la jaiba y la jaiba la miras cae y empieza a patalear y a hacer cosas todo así. Pero hay otra forma de hacerlo para que no mires todo eso que está pasando. Es que pones la jaiba dentro del agua cuando está fría todavía. Y la pones dentro y lo prendes. Lo enciendes. Y la jaiba nunca se da cuenta que se está poniendo más caliente. Nomás empieza a cambiar de color. Y cuando sabes que está cocinada es porque ya está bien roja. Digo, ay papá, ya está lista. Y la jaiba nunca se movió, estaba así. Y nomás cambió de color. Así está la gente con los pecados de las generaciones que han llegado a su vida, a su familia. Se han acostumbrado que mamá o papá, abuelito, abuelita tuvieron diabetes o ya se acostumbraron, un día lo voy a tener. Y están dentro del agua empezando a hervir, nomás esperando cambiar color. Y así es como Dios quiere que vivamos. Eso no fue la bendición que Dios estableció con Abraham para nosotros. Hay algo que procede, lo que estaba dicho cuando Moisés, con lo que sucedió con ese pueblo. Ese pueblo, al final, si seguimos leyendo, y por tiempo no vamos a seguir, pero si seguimos leyendo, sucedemos que la ira de Dios vino porque la maldad se había hecho tan feo que la ira de Dios vino. Y muchos fueron destruidos. Y los que quedaron, los poquitos que quedaron vivos, fueron capturados por Babilonia y se los llevaron como esclavos. Aún los que sobrevivieron, la ira de Dios entraron en esclavitud. ¿Por qué? Porque nunca hubo un arrepentimiento de lo que Dios había establecido. La maldición se había acarreado de generación en generación en generación. Porque en ese tiempo lo que Dios había dicho, aún Moisés, después que Dios le habló y le dio estas palabras, Moisés juntó, y lo pueden seguir leyendo, me parece que es en Deuteronomio todavía, lo sigue leyendo, donde dice Moisés que le dice a los sacerdotes, a los que están ahí, le dice, mira, van a tomar esta ley, la van a escribir, y cada 7 años van a juntar a las personas y les van a leer esta ley que está establecida sobre sus vidas. Les decía, van a leer la palabra de Dios sobre ellos para que nunca se les olvide lo que Jehová ha dicho para ellos. Y lo empezaron, pero al poco tiempo y se derrumbó.
el tiempo ese de Manasés, se levantó otro hombre, un profeta llamado Jeremías. Llegó a ese lugar y tantas cosas que sucedieron. Pero el punto que quiero hacer hoy en esta mañana es que sin la palabra de Dios aplicada a tu vida, estás frito como la jaiba. Vas a pasar la vida pensando que estas maldiciones son problemas de la vida y tenemos que solamente sobrevivir. Y un día en el cielo entonces sí vamos a poder descansar. No es lo que Dios quiere. Dijo, amado, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Él vino y sufrió por nosotros para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Quítate, tú no puedes hacer ninguna penitencia. No puedes hacer ningún sacrificio. Puedes caminar de rodillas sobre vidrio, verte caminando y hacer todo tipo de cosas y nada de eso te va a acercar a Dios. Puedes hablar en lenguas todo lo que quieres y nada lo va a hacer. Puedes brincar y saltar en la iglesia, puedes cantar en el coro, puedes ser músico, puedes predicar la palabra de Dios, pero si la ley de Dios no está en tu corazón, si la palabra de Dios no está en ti, vas a pasar la vida. It's part of life. Es parte de la vida. La enfermedad, de algo tenemos que morir, dice la gente. No. En la palabra de Dios, en ninguna parte de la palabra de Dios dice que tú tienes que morir de enfermedad. Nowhere in the Bible. Dice, vas a morir enfermo, pero un día vas a ser glorificado. No. That's not my God. Ese no es mi Dios. Porque si fuera de esa forma, lo que hizo Jesús en la cruz no cumplió lo que dijo que iba a hacer. Pero cuando Él estaba en esa cruz, la semana pasada estuvimos celebrando la resurrección. Cuando Él dijo, it is finished. Ya está terminado, ya está hecho, ya está cumplido. Dijo que todo lo que se tenía que pagar, en ese momento se había pagado. La enfermedad no es una llaga que Dios ha puesto sobre ti para castigarte porque fuiste una mala persona de niño o de joven. Si no has aceptado a Jesucristo y te ha llegado enfermedad por tus cosas, entonces Dios no te lo trajo. El enemigo lo puso sobre ti porque tú abriste la puerta para que llegara. Pero el momento que conocemos a Jesús, no hay ninguna excusa por qué Dios no puede sanar tu cuerpo. Porque no solamente quiere, sino Él lo ha hecho. Dice su palabra que por sus llagas ya hemos sido sanados. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca, en la boca de nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo diferentes cosas que se ha hecho lo normal? Más tiempo en el trabajo, más tiempo en X cosa. ¿Cuántos conocen que tenemos 24 horas en un día? Y si lo dividimos en 8, tenemos 3 partes. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer lo que queramos hacer. Sería con la familia, sería como quieras ser. Tenemos debido tiempo para cada sección del día. El que no ha aprendido a administrar su día ha sido porque no ha querido. Dice, pastor, I work too much. Ajústale. ¿Es más importante el dinero o la familia? ¿Es más importante el dinero que pasar tiempo con Dios? Hay pastores que no conocen, tengo tanta deuda. No lo vas a hacer con más horas. Lo vas a hacer conociendo más quién es Jesús y qué es lo que quieres. Y puedes aplicar la palabra de Dios para que lo que ha entrado a tus manos, Dios lo multiplique y sea bendecido tu semilla. Y no te digo algo que yo lo he comprobado. Mi familia y yo lo comprobamos, de no tener nada que Dios nos ha bendecido.
de andar de cheque en cheque, de andar en los pawn shops para ir a empeñar algo porque no puedo pagar esto porque me cortaban la luz cada otro mes. Y andaba buscando todo el tiempo, buscando una forma de poder sacar dinero. Y no fue hasta que volví a la ley de Dios. Y pastor, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia es la salvación del Señor sobre nosotros. Por su gracia nosotros hemos sido salvos. Pero hay una ley, la palabra de Dios, que cuando la aplicamos no vuelve vacía. Tus manos son bendecidas, tu semilla es bendecida, tu canasta es bendecida. Pero la ley tiene que morar en tu casa. La palabra de Dios en tu boca. Dice la palabra de Dios en Josué 1, 8 y 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Eso es la palabra de Dios. Eso es la ley de Dios, la palabra de Dios sobre tu vida. Aquel que te diga, sabes que estamos bajo la gracia y no tienes que hacer nada, no tienes que pagar diezmo, no tienes que dar ofrenda, no tienes que ir a la iglesia, nomás recibes a Jesucristo y puedes hacer lo que te dé la gana. Ay, ya mero decía algo. Te voy a decir, hay dos lugares, uno para arriba y uno para abajo. Y los que piensan que pueden hacer lo que les da la gana, porque Jesús pagó el precio. Él lo pagó para que Él se arrepintió. ¿Y sabes cómo se lo compruebo eso? Hay muchas formas, pero una de las cosas. La semana pasada estuvimos hablando y reconociendo o recordando la muerte y resurrección de Jesús. Pero algo tremendo sucedió en ese lugar donde estaba Jesús en la cruz. Ese momento que ya estaba colgado, ya había sido clavado. Y estaba la gente y los soldados todo alrededor de él. Estaban dos criminales, uno a cada lado de él. Y estos criminales, uno se estaba burlando y diciendo: ¿sabes qué? Si eres hijo de Dios, haz que vengan y vengan los ángeles, o bájate y todo esto. Pero lo que sucedió, el que estaba al otro lado dijo: ¿sabes qué? Aquel otro y yo merecemos estar en este lugar. Él reconoció que él era pecador. Digo, él y yo lo merecemos la muerte, merecemos estar aquí, pero tú no lo mereces. Digo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Diciendo, ¿sabes qué? Yo me arrepiento, yo sé que soy culpable de esto, pero acuérdate de mí. Jesús todavía no moría, iba a morir en unos minutos de ese encuentro allí, pero él dijo, acuérdate de mí. Diciéndonos la palabra, me arrepiento de esto. Acuérdate de mí. Cuando Jesús lo miró, le dice, ¿sabes qué? Hoy vas a morir, pero hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te digo, ese momento, para mí, no lo dice la Biblia, pero para mí fue el momento que la primera persona que cuando Jesús murió, fue la primera persona salvo bajo su sangre. El pecador colgado al lado de él. Y su gracia fue suficiente porque él estaba en minutos de morir. Y la gracia del Señor lo recibió, la salvación. Eso es gracia. Pero para decir la gracia es para vivir como me dé la gana, estás equivocado. Y con ese pensamiento, your elevator is going downtown. I'm sorry. Ese pensamiento, yeah, you're not reaching the penthouse. Y necesitas la salvación. Necesitas a Jesucristo. Es la única forma. Maldiciones se tienen que romper de las familias, de las generaciones. Las enfermedades que tenía abuelito, abuelita, no son para ti. Pon la palabra de Dios en ti.
Amén. Háblale a tu cuerpo. Yo en las mañanas, yo siempre les digo, me levanto. Señor, gracias porque mi cuerpo está sano. Gracias, Señor, porque todas partes de mi cuerpo, lo que el médico haya dicho, ¿sabes qué? Lo cancelamos. Yo camino en sanidad completa. ¿Por qué? Porque yo no miro lo que tenían los antepasados. Yo miro lo que Jesús hizo por mí. Esa es mi herencia. Esa es mi herencia. Lo que Dios hizo por mí enviando a Jesucristo y la palabra que Dios le dio a Abraham, que de tu descendencia va a ser bendecida y prosperada. Eso es lo que yo recibo de Dios. Eso es lo mío. Pero dice la palabra de Dios, si no hacemos lo que Dios dice, las maldiciones te alcanzarán y te sobrellevarán. Oh. Pero te digo, en la mañana es muy simple. Dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillara and would turn away from their wicked ways, se alejara de sus formas malas o corrompidas y se regresaran a mí, yo sanaré su tierra. Amén. Este es tu momento de que tu tierra sea sanada. Este es tu momento que las maldiciones no se pasen a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus generaciones. Ese es el tiempo donde se rompe lo pasado de las maldiciones de ayer, las maldiciones que no estuvo la palabra de Dios conectada en tu vida. Este es el momento donde se da una transformación y donde empieza a funcionar la palabra de Dios, la ley de Dios en tu vida, que nunca se vaya a apartar esa palabra de Dios sobre ti. Y empiezas a hablarlo. Pasa tiempo con tus hijos. En vez de pasar 20 horas en la televisión, toma tiempo para abrir la palabra de Dios con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Pasa tiempo en la presencia de Dios. Empieza que como rutina de todo lo que haces, que la mejor, y no es rutina, la mejor acción que puedes hacer todos los días es pasar tiempo con Dios y con tu familia juntos. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su carrera, mas cuando sea viejo no se apartará de ella. Lee la palabra de Dios. Explícale, enséñale, demuéstrales, no nomás con decirles, demuéstrales que la palabra de Dios es muy importante para su vida. Tus hijos quizás sean pequeñitos ahorita, adolescentes o teenagers, y dices, ¿sabes que ahorita está muy joven? No, ahorita, porque un día, ya que estén ellos de adultos con sus hijos, van a aplicar lo que aprendieron en la casa. Van a aplicar lo que ellos miró mamá y papá que hicieron. Y van a creer muchas veces exactamente como mamá y papá creyeron. Dios, eso es para los viejitos. Eso es para los allá, solamente para mujeres. Dios ya no hace milagros. Dios ya no prospera. Dios ya no sana. Dios, estamos bajo la gracia y así vamos a vivir. O más ser buena persona, ayuda al que puedas y vas a entrar al cielo. No, se necesita la salvación. Se necesita la sangre de Jesucristo y vivir una vida. No te digo, nadie en este lugar puede ser perfecto. Dios te quiere perfeccionar, pero mientras estemos en esta carne pecaminosa, vamos a fallar, vamos a errar. De alguna forma u otra, dije, ay, pastor, es que ¿cómo la ganamos? Nos entregamos y todavía seguimos. No, esta es carne. Y entre más digas, la someto, de una que otra cosa, llama a alguien y dice, dile que no estoy. Y ahí estás. Y dice, pastor, esto es white lie, eso es mentira. ¿Sí? ¿Te dieron más de cambio en el Walmart? Dios me bendijo con aleluya, y empiezan a dar un temblar. Santo Dios, me dieron más de cambio y Dios me ama tanto. ¿Sabes que la cajera va a tener que pagar lo que Dios no te lo bendijo?
En claro, no me estoy burlando, pero han venido personas a mí así, me dicen, y tiemblan y todo. Y le digo, ¿qué le pasa? Es que Dios me bendijo, hermano. Digo, ¿cómo? Y le digo, y están temblando. Y le digo, pues, ¿cómo te bendigo? Es que me dieron de más en el Walmart. Y como $50, yo le pagué con un 20 y me dieron 50 de regreso. Gracias, el Señor escuchó mi oración. Dije, vale más que te vayas al Walmart y se lo entregues. Y les pido, y dicen, ¿por qué? Porque el cajero va a tener que poner de su bolsa, de su pago, para pagar ese dinero que salió. No, Dios no te lo bendijo. Uy, santo. Las bendiciones no vienen with attachments ¿cómo se dice? Como cuando sacas un préstamo que viene con el interés. Cuando Dios te bendice a ti, es el interés de lo que ya había Dios dado a ti. Y crece y se aumenta. Amén. Con esto voy a terminar. La semana pasada sucedió algo y it was a teachable moment. No voy a decir quién fue la persona, porque si digo la persona, todos se van a alinear enseguida de estas personas y van a andar buscando que pase lo mismo. Amén. Pero la semana pasada mi esposa iba caminando con unas galletas y algunas cosas que iba a llevar para la oficina. Y ella iba con las galletas y iba caminando así, llega a la oficina y a la entrada de la oficina le tienes que poner un código, no le voy a decir el código, pero tienes que poner un código y entras para adentro para las oficinas. Y ella iba con su cajita y iba así. Y está en la puerta, le mete el código allí, entra para adentro y cierra la puerta. Entonces yo venía detrásito de ella. Y cuando voy así, yo siempre estoy mirando. ¿Eh? No se me escapa mucho. Yo miro todo, entonces estaba viendo así. Y miro abajo y estaba un billete de 50 en el piso allí tirado. Digo, oh, eso me agaché y lo levanté. Dije, wow. Y la persona, no voy a decir quién, me dice, ¿lo recibes? Y le digo, pues ¿de quién es? Dijo, es tuyo, ¿lo recibes? Y dije, claro que sí, lo recibo. Se lo agarré. Esta persona lo había puesto ahí en el piso a ver quién lo iba a mirar y quién lo iba a levantar. Mi esposa, y fue un momento de enseñanza para nosotros, porque mi esposa pasó y ella estaba tan enfocada en lo que ella traía en sus manos que perdió lo que estaba delante de ella. El valor de lo que tenía en sus manos era menos del valor que estaba allí. Pero al momento que yo pasé, que yo estaba mirando, yo siempre estoy viendo a ver qué se mira y todo eso, es mi naturaleza. Miré allí, lo levanté y no dije, ay, que nadie me esté viendo, ¿de quién sería? ¿Se le cayó a alguien? No, lo levanté y dije, ¿de quién es esto? Y fue cuando me explicaron. Mi esposa, por estar viendo lo que tenía en sus manos, se perdió la bendición que estaba esperándola. Y mi esposa, ya sabe, no estoy nada, ella es una bendición, ella es diezmadora, ofrendadora, todo. Pero en ese momento nos enseñó algo que mucha gente camina viendo solamente lo pequeñito que tiene y dice, es todo lo que tengo, lo tengo que guardar. Lo tengo que detener aquí, pero Dios te quiere dar más. Dios te quiere más. Hay una abundancia que Dios tiene para ti. Hay más que suficiente, dice la palabra de Dios. Que Él te quiere bendecir al entrar y al salir. Que seas una bendición, que las naciones te llamen bendecidos. Que nunca falte alimento en tu casa. Que tu canasta siempre esté llena. Que tu ganado siempre esté bendecido. Eso es lo que Dios quiere. Pero la gente está enfocada en lo que está aquí. Y hemos aprendido hace mucho tiempo que cuando lo que tenemos se lo damos a Dios, Él siempre nos bendice más. Y siempre estamos. ¿Sabes qué yo te digo, mi hermano? Yo siempre espero la bendición de Dios. Y por esta razón, no es que lo diga por creerme, sino la razón que yo espero su bendición es porque yo sé cómo honrar a Dios.
He aprendido, mi esposa y yo, nos ha costado críticas, nos ha costado darle a Dios primero y saber que Dios iba a bendecir para pagar la luz, para pagar lo que se tenía que pagar. Esas primeras semanas, esos primeros meses que le dimos a Dios primero, que nos costó, que fue un sacrificio de decir: Señor, tú sabes, pero porque tú lo sabes y yo no lo sé, te lo doy a ti. Tú haz lo que tengas que hacer con ello, porque yo necesito que esta montaña que ha llegado se quite. Yo necesito que este problema que se ha llegado, que tú lo quites. No te puedo comprar, pero yo te voy a honrar. Si yo te confío con mi salvación por la eternidad, yo voy a confiar este dinero que está en mí y te lo pongo en tus manos. Y ese momento Dios empezó a bendecirnos. La semana pasada les contaba de que cuando entro a un lugar, siempre es cuando ponen especiales, siempre cuando sucede alguna cosa y todo. Esta semana mi suegra andaba pidiendo una computadora. Me dijo: por favor, consígueme una computadora. Me dice: ¿qué tanto cuestan? Y le dije: pues, ¿qué es lo que necesitas? Y me dijo todo lo que necesitaba. Le dije: te va a costar dentro de $300 a $400 la computadora que necesitas. Entonces habían visto una en el internet y la íbamos a comprar. Y le dije: ¿sabes qué? Vamos a ver primero en McAllen, a lo mejor hay una mejor oferta. Fuimos para Progreso y luego nos pasamos para McAllen. Y cuando llegué a una de las tiendas, entré para adentro y les había llamado y me dijeron: ¿sabes qué? Tenemos dos, pasa y míralas. Y me las enseñaron. Una costaba $350 y la otra costaba $380. Y la estaba viendo y las dos estaban buenas, las dos tenían lo que necesitaban. Pero por algo dije: ¿sabes qué? Me voy a llevar esta. Se la ve a la cajera y en el lado decía el precio $349. Entonces me dijo: ¿quieres aseguranza? Le dijo: es $30. Dije: ok, ponle aseguranza. Cuando lo marcó, lo corrió, con la aseguranza de $30 me salió en $128 la computadora. Y la muchacha dijo: ¿qué pasó? Y miró en el teléfono y dijo: se acaba de poner en oferta. De 349 lo pusieron en $89. ¿Qué es lo que sucede? Eso es el favor de Dios sobre tu vida. Es el favor de Dios sobre mi vida, sobre mi familia. Dice: pastores, you're lucky. I'm not lucky. I'm blessed. Soy bendecido. Y mira, en ese lugar yo nunca quiero que nadie diga: yo quiero ser como Pastor Rey. Yo quiero ser bendecido como Pastor Rey. If you want to imitate something, get into the word. Si quieres imitar algo de lo que yo hago, empieza a honrar a Dios. Porque no va a ser que puedas hablar con la gente que reciba la bendición. Honra a Dios y las bendiciones te van a alcanzar. Vas a caminar, you're going to be blessed donde quiera que tú vayas. Amén, las bendiciones. Y ¿sabes qué? I thank God. Todos conocen mi educación, 3er grado, no tengo diploma de high school, ni de colegio, nada de eso, pero Dios nos ha bendecido sobreabundante. De una manera, ni no de aquí de la iglesia, sino de los negocios que hago de afuera, porque hemos conocido obedecer a Dios. Yo siempre les he dicho: yo nunca les voy a hablar o predicar algo que yo no he probado en mi vida. Yo nunca les voy a hablar o tratar de condenarlos por algo que no está en mi vida. O tratar de decirles: esta vez tienen que cambiar si yo soy lo opuesto. Dios nos da revelaciones, Dios nos habla y empezamos a hablar y a caminar como Dios lo ha hecho. ¿Quieres ser bendecido? Empieza a honrar a Dios. ¿Quieres que tu familia sea bendecida? Empieza a poner la palabra de Dios de nuevo en tu casa. ¿Quieres cambiar las generaciones que siguen en adelante? Que la ley vuelva a la casa, la palabra de Dios. Empieza a aplicarla. No unos versículos, sino lo que la palabra de Dios nos dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Aplica la palabra de Dios. No empieces a arrancarle hojas ni capítulos para que solamente se apliquen a tu vida.
empieza a aplicar la palabra de Dios sobre ti, muchas veces la palabra de Dios te va a doler, te va a lastimar, te va a incomodar, te va a reprender, pero también te va a amar, te va a corregir y te va a llevar al paso y a la dirección donde Dios quiere que llegues. El pueblo de Israel debían de haber sido 14 días, fueron 40 años, pero Dios todavía cumplió y los llevó hasta la tierra prometida. El único que no pudo entrar fue Moisés, pero los llevaron hasta la tierra prometida. Dios tiene una tierra que te ha prometido a ti, y si lo haces como Dios ha dicho, llegarás a la tierra prometida.